Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante a mi modo de ver y supongo que para ustedes también, porque muchas familias tienen hijas adolescentes, niñas y niños que están todavía en lo que se llama la edad de pubertad. En las niñas la edad de pubertad oscila entre los 10 y los 14 años, según los textos que he leído, y en los jóvenes, en los niños, entre 12 y 16 años. La pubertad es la primera fase de la adolescencia y en esa edad se alcanza la mayor capacidad de reproducción. ¿No es cierto? Tengo para discutir sobre este tema y analizarlo con mucha amplitud, tengo la muy grata y honrosa presencia a mi izquierda de la doctora Marta Redondo, quien es sexóloga, la licenciada Scarlett Ravelo, psicóloga clínica, la doctora Amalfis Núñez, sexóloga y terapeuta de pareja, y el licenciado Anderson Bautista, psicólogo clínico infanto-juvenil. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué constituye realmente un problema nacional el hecho de que el embarazo en la pubertad y en la adolescencia? Bueno, realmente sí, porque fíjate que constituye un problema nacional, ya que nosotros estamos en el lugar número 5, como uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor caso de embarazo en adolescentes. Bueno, algo tenemos que liderar, ¿no? Bueno, estamos liderando unas estadísticas un tanto peligrosas. Fue una encuesta que se hizo en 26 países y dentro de esos 26 países nosotros tenemos el lugar número 5. ¿Quién suministra esos datos? ¿Son tan confiables esas estadísticas realmente? Sí, esas estadísticas las hace UNFPA, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el UNICEF. Son organismos internacionales que hacen estas estadísticas a nivel mundial y de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo se podría tratar el tema desde una política de Estado para tratar de aminorar los casos de adolescencia embarazadas? Bueno, yo entiendo que lo que muchos de los que estamos trabajando esto entendemos, y es que esta política debe comenzarse desde los padres, desde la educación hacia los padres. Primero la educación hacia los padres, luego la educación hacia los hijos. Porque justamente tenemos el inconveniente de que tenemos padres muy mal informados, por no decir desinformados. Y los que están informados no tienen tiempo para hablar con sus hijos. Y no tienen la apertura mental, vamos a decirlo, para enviarlos donde alguien que les pueda a ellos preparar para esa pubertad, para esos 9, 10, 11, 12 años, en donde van a aparecer muchos cambios en su cuerpo, muchos cambios de forma pensamiento, va a aparecer el pensamiento lógico, va a aparecer... ¿A qué llama usted pensamiento lógico? Ya el niño, tú no puedes decirle al niño algo porque tú se lo dices. Ya el niño comienza a elaborar conceptos, comienza a elaborar conceptos y sabe que lo que tú le estás diciendo no es así y exige respuestas. Ahora, cuando hablamos de que los padres están desinformados, que no están bien educados para enseñar a los hijos de los peligros que le acechan, uno piensa inmediatamente que muchos años atrás, cuando yo era un adolescente, que yo estaba en la pubertad, los padres nuestros quizás tenían menos información de la que hoy tenemos nosotros. Y sin embargo, el problema hoy es mucho más grave que en aquellos tiempos. ¿Qué ha pasado? Sí, lo que pasa es que, mira qué bueno que traemos este tema a colación. Y me interesa mucho porque es bueno que la sociedad dominicana comience a dar estos pequeños cambios de patrón en la crianza, en la dinámica familiar. Porque esto es un tema muy cultural. Así mismo como usted lo dice, venimos trayendo desde la historia muchísimos patrones culturales que nos han servido ahora mismo como modelo en la crianza de nuestros hijos hoy en día. Precisamente ese silencio, ese tabú de la sexualidad, cuando esos padres antes que no mencionaban, por decir plenamente ese nombre, no podían decir ni siquiera pene, vulva, que son nombres que tú tienes que decírselo a ese niño normal, porque eso es algo básico para que ese niño comience a tener todo este conocimiento. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Ha venido transgeneracionalmente todo este tema, porque cuando en una dinámica familiar
se guarda silencio sobre estos temas de la sexualidad, la pubertad, va creando estos secretos a voz y el niño va creciendo con todo esto y va creciendo como con esa incertidumbre que yo voy a buscar, ¿qué es esto? Entonces, cuando llega la adolescencia, se deja contaminar por el mundo, pero precisamente porque los padres no han tenido una cultura. Licenciada Ravelo, es interesante ver que hoy los niños tienen más información que antes, ¿no? La tienen en el internet, tienen en la escuela, la conversación ahora es más directa, es más fluida. La gente, el pudor que había entre conversación entre niños y adultos ya prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, hay gente que piensa que el hecho de que la educación sexual, dicen muchos, no estoy emitiendo una opinión, que la educación sexual, lejos de alejarla del peligro, la aproxima. Y que la gente, los niños, a más temprana edad, adquieren interés por un sexo, por una sexualidad, por su sexualidad, que antes no tenían, ¿no? Que usted como psicóloga clínica, ¿qué opina? Eso para mí es totalmente erróneo. Y lo podemos ver en lo que acaba de decir mi colega acá. O sea, ahora mismo tenemos incluso acceso, vamos a decir, ilimitado a la información por medio de la internet. Sin embargo, o sea, los muchachos siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. ¿Y por qué? Porque, o sea, no hay, las personas no se están informando de la manera adecuada. Y de hecho, el hecho de que se estén desinformando justamente porque no están accediendo a la información pertinente hace que incurran en estas prácticas que no... Pero evidentemente iniciarse en la sexualidad, en la actividad sexual a muy temprana edad, en la pubertad, puede ser dañino, ¿no? Por supuesto. Claro, que sí. claro. Sí, claro. Yo quiero clarificar algo que usted dijo acerca de... yo no digo muchas cosas, yo hago algunas preguntas. Pero quiero clarificar para el público. No, lo digo como ¿verdad? una broma, ¿no? Ok. Cuando usted dijo que antes no obtenían informaciones sexuales, y como que bueno... No dije exactamente eso, lo que dije es que evidentemente en la relación entre los padres y los niños y sus hijos, había menos confianza y ese tipo de tema era un tema casi tabú, ¿no? Sí. El joven Sí, claro. y la niña tenían que descubrir eso a través de revistas que llevaban escondidas a su casa, debajo del colchón. Ahí es que voy. Usted, en aquella época era así que se obtenían las informaciones. Los varones tenían unas revistas, conversaban con los amiguitos, las informaciones se la traspasaban unos a otros, pero ninguno sabía exactamente de qué era que estaba hablando. Y antes también el inicio de la intimidad sexual se daba más casi igual que ahora. La diferencia era que antes era, vamos a decir, apoyado por los padres muchas veces, porque las niñas se casaban a los 13 años o se iban con sus parejitas, comenzaban una familia muy jóvenes, pero ahora, el problema de ahora está en que las informaciones llegan a través de la web y a través de muchísimos otros medios, pero probablemente ese puber o ese prepuber que las está recibiendo no esté preparado mental ni emocionalmente para manejarlas y digerirlas. La gran pregunta que se formulan profesionales de la conducta humana, se formulan muchos padres, se formulan toda la sociedad en sentido general, que es una profunda y válida preocupación. Es decir, tenemos preparadas las personas para enseñar y adiestrar a los niños en la pubertad y al inicio de la adolescencia en algo que puede ser bien orientado, puede ser beneficioso, pero mal orientado puede ser desastroso para la familia. Yo creo que esa es una pregunta válida, ¿no? Tenemos las personas idóneamente preparadas para hacerse cargo de esa tarea, porque evidentemente los padres todavía por miedo, por muchas razones, no hablan directamente a veces con sus padres, que todo con sus hijos, a pesar de que eso ha comenzado a cambiar ya radicalmente, ¿no? Claro, en más de una ocasión la República Dominicana ha capacitado personal para dar la educación sexual. Desde el Ministerio de Educación se lleva alrededor de 10 o 12 años capacitando maestros y maestras en el programa de educación afectivo-sexual.
Claro, estos maestros que fueron capacitados hace 10 años, quizá nuevamente haya que volverlo a capacitar porque el programa, por diferentes razones, no ha arrancado en las escuelas. Pero siempre hay que saber que esto es algo que es de dos. Las escuelas hacen un trabajo, pero padres y madres tienen que hacer un trabajo, porque nuestros hijos deben de ser educados de acuerdo a nuestros valores religiosos. Por ejemplo, muchos padres te dicen a ti, yo tuve una conversación con mis hijos, pero lo que tuvo fue una charla, donde le dijo, cuídate, haz esto, y el muchacho o la muchacha nunca dijo nada. No hubo un diálogo, hubo una charla donde los padres un poco se descargaron de la ansiedad que le da el tema y le dijeron 2 o 3 cosas al muchacho o a la muchacha sin mayor investigación de lo que ellos piensan. Entonces, hoy vivimos en una sociedad más informada pero con menos conocimiento. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos inmediatamente después de ella. Por favor, continúen con Edición Nocturna, que hoy estamos tratando un tema de vital importancia para la familia dominicana. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. Esta noche estamos hablando con profesionales de la conducta humana, con psicólogos y con médicos, sobre un problema muy grave que afecta hoy en día a la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con los problemas de embarazo en la edad de la pubertad, que es la que oscila entre los 10 y 14 años para las niñas y de 12 a 16 años para los varones, y es la edad de mayor donde una persona alcanza su capacidad de reproducción. Ahora bien, en España, en muchos países, el intento de introducir como una disciplina en las escuelas a muy temprana edad ha provocado muchos problemas por aquello de ideología de género, en el sentido de que la identidad sexual no proviene de la biología, sino de un contrato social que es lleno de prejuicios y que ha relegado a la mujer o a la niña a una posición secundaria, obligándole hacer cosas. Y hay muchas quejas porque se han dado casos de profesores que le dicen de niños que regresan a su escuela, de la escuela a su casa, y de pronto le preguntan a su padre, papá, yo no me llamo Víctor, sino Violeta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser Violeta y no puedo ser niño? Yo le hago esa pregunta, no porque estemos al borde de una situación similar, sino por la preocupación que siente mucha gente de que pongamos el tema, una cosa tan delicada como la educación sexual a muy temprana edad, en manos de personas que no están debidamente preparadas para hacer esa tarea. Yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de eso, y yo entiendo perfectamente que tenemos que educar a los hijos para que aprendan a conocerse, ¿no? Y de la única manera que un niño aprende a conocerse profundamente y actuar correctamente con lo que conoce es si se adentra y acepta, se acepta como tal como son. ¿Qué podemos hacer, señores? Yo creo que es una preocupación que muy generalizada en la sociedad dominicana. Quiero partir desde la preocupación que hay sobre los profesionales. Yo entiendo que sí, hay muchos profesionales que están capacitados, hay muchas personas que son profesionales y que tienen este tema muy dominado con la sexualidad. El tema lo que ha surgido aquí es que el mismo sistema, el propio Estado, no ha creado esa política pública para que las personas accedan a estos servicios, para que las personas tengan todas estas herramientas donde puedan tener todos estos conocimientos. Pero yo entiendo que hay muchos profesionales que pueden dar la capacidad, que tienen ese bagaje, que tienen toda esa historia para poder menguar un poquito todo este tema de la sexualidad. Ahora bien, hay un tema muy importante, y es que nunca podemos olvidar esto. El tema de la sexualidad viene codificado desde mucho antes del nacimiento de cada uno de nosotros. Se va generando todo este tema desde la niñez, desde los preescolares, de lo que son escolares, los niños, hasta que llegan a la etapa de la adultez. Y sigue. Es decir, que la preferencia sexual no se aprende. No, aquí hay un tema, porque no quisiera entrar en esa polémica, porque la ciencia no ha afirmado nada todavía. Es bueno que la sociedad tenga muy pendiente esto.
La gente cree que eso es muy ambiental, que esto es muy social, pero por otro lado dicen que hay un tema genético. Y quiero decir esto. Pero la preferencia sexual no altera el hecho de que se sea hombre, o se sea varón, o se sea hembra. No, lo que yo entiendo es que tenemos que sí respetar. Es lo que yo entiendo que debemos. Hay que respetar la decisión, y para eso papá y mamá, como hemos estado hablando desde un principio, tienen que estar educados con esto. Hay muchas informaciones, sí, en la internet que tú puedes buscar como papá, mamá, pero lo que pasa es que el mismo tema, el mismo sistema de que yo tengo que buscar la comida, de que mamá tiene que buscar otro trabajo para poder mantener el hogar, hace difícil y es entendible esta situación, como lo que hemos visto actualmente, que los niños, los adolescentes tienen a muy temprana edad toda esta tecnología. Yo siempre le digo muchas veces a los pacientes, papá, mamá, una televisión dentro de la habitación del niño a corta edad no es permitido. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cuál debe ser el comienzo, el punto de partida para una sana educación sexual en la pubertad? Yo diría que una de las primeras cosas que debemos hacer es hablar mucho con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser orientados y esa orientación se da desde casa. No se puede creer que la escuela o los amiguitos de la calle o el internet van a sustituir esa información tan valiosa que les va a llegar a nuestros hijos, incluso desde nuestra experiencia, porque a veces, o sea, no porque yo sea psicóloga y ella sexóloga, tiene que tener toda la experiencia del mundo, incluso como madre, como persona, o sea, tú tienes que partir desde lo que tú ya conoces y hablarle a tu hijo de la importancia del cuidado, desde que tienen 8 años, porque hay una prepubertad, que ya donde los niños se van desarrollando y vemos que cada día más se va retrasando la edad, o sea, se van desarrollando a más temprana edad. Ahora, hay una pregunta que se formula a muchos padres, según la experiencia que me han contado, ¿no? Es decir, ¿quién toca el tema por primera vez? Es decir, esperan que el niño o la niña lo aborde por una preocupación, o deben ser los padres que se pueden adelantar. El problema es que quizás si se anticipan, puede ser problemático, ¿no? No, para nada. Mire, al niño hay que darle las informaciones que puede procesar a determinadas edades. Cuando el niño está pequeño y comienza a preguntar, debemos contestarle con la verdad, pero con una verdad que el niño pueda procesar en ese momento. Entiendo. Pero ya, entonces, eso nos hace que tengamos una cierta... vamos a decir, una cierta conexión con los hijos para continuar hablando luego. Pero ya el niño prepuber, porque en la pubertad tenemos que tener un conocimiento básico de lo que voy a decir ahora. La pubertad no viene sola y la pubertad no viene en todos los niños a la misma edad. A la misma edad, ¿verdad? Por eso decía, hay un rango de edad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El niño, fisiológicamente hablando, porque cuando hablamos de pubertad, nos referimos más a los cambios físicos que se dan orgánicos. Que en la mujer, que en la niña se da más rápido, ¿no? Y se nota mucho más. Son un poquito más evidentes en las niñas que en los niños. Entonces, este niño va teniendo, o esta niña va teniendo esos cambios físicos, pero responsable de esos cambios son unas hormonas, unas sustancias que comienzan a aparecer, que son precursoras de las hormonas sexuales, de la testosterona, de los estrógenos, básicamente, que son lo que van a determinar un inicio, por así decirlo ya, de un comportamiento sexual en el niño más avanzado que el que tenía antes. En esa edad, ¿cómo se expresa, cómo un padre puede descubrir, tratándose de un varón o de una hembrita, cómo puede un padre o una madre descubrir que ya esa persona, esa criatura está comenzando a sentir ciertas inquietudes, ¿no? Por las transformaciones y los cambios que se dan hormonalmente y se dan en la vida, difícil de eludir, porque eso a todos nos llega en algún momento dado. Hay muchos cambios físicos
como el estirón, de repente era un niño que andaba por la casa y uno lo nota que comienza a crecer, algunos cambios, olores en el cuerpo que cambian. En el caso de las niñas puede ser la primera menstruación. Esos olores de esos muchachos creciendo son a Sí, veces. claro, como decimos popularmente, Muy fuerte. que están cambiando. Por ejemplo, a veces los varones permanecen más tiempo en el baño Sí. porque comienzan a masturbarse, a tocarse. Sí, a tocarse. Entonces, los padres se llenan un poquito de angustia porque no quieren que el proceso pase sin ellos cooperar, pero tampoco saben qué hacer. O a La veces reco- tienen miedo de preguntar también. Exacto. La recomendación para los padres, así rápidamente, buscar información. Buscar información, que los que tienen acceso a Internet, puede ser Internet, pero siempre se puede preguntar a un profesional de la salud. O sea, mucha gente tiene miedo de ir a un hospital a hacer preguntas, pero estamos allí para eso y ese es su derecho. O sea, se puede preguntar. Si usted no tiene acceso a Internet, usted puede preguntar o puede buscar folletos y conversar. Mira, yo creo mucho en el diálogo. A veces cuando tú comienzas a conversar con los jóvenes, ellos mismos te van diciendo lo que quieren saber. Eso es cierto. Ahora, cuando un caso, por ejemplo, de inquietud de ese tipo, en un hogar disfuncional, donde no hay comunicación efectiva entre la pareja, ¿cómo se puede establecer una comunicación efectiva de padres a hijos, no? Ese es el problema. Yo creo que ese es uno de los casos que realmente que impiden que esta sociedad avance en ese campo. Por eso al comenzar el programa dije que hay que comenzar por los padres. Exacto. Sí. Los padres, perdón. ¿sí? Tiene que haber una responsabilidad de ambos. Muchas veces nuestra sociedad dominicana ha creído que me divorcié de ti, ya me divorcié de los hijos, y se olvida totalmente la responsabilidad. Y cuando un padre o una madre... Esos están son divorciados, los niños huérfanos de padres vivos, De ¿no? padres. Exactamente. Entonces lo que hay que entender que si yo me divorcié de ti, y hago esta analogía para poder traer todo esto, que está muy interesante. Si yo me divorcié de ti como pareja, yo me divorcié, pero no me divorcié de mis hijos. Entonces, en este tema de la sexualidad, si papá no está, yo siempre he dicho, hay cosas que es de papá e hijo, y hay cosas que son de mamá e hija. Por más que yo sepa como varón, por más que yo sepa cómo las niñas deben de ponerse el cote, cómo las niñas deben de ponerse algo para poder menguar este tema de la menstruación, ¿verdad? No es lo mismo que una madre se lo comunique. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una segunda pausa, regresamos después de ella. Por favor, los invito a seguir con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de regreso en Edición Nocturna tratando un tema sumamente interesante que tiene que ver con los problemas que surgen en una familia, en el núcleo familiar, cuando un niño o una niña comienza a sentir inquietudes de carácter sexual que sorprenden a los padres y muchas veces esos padres no saben qué hacer. Realmente, ¿cuál debe ser frente a una exhibición o a una manifestación o expresión ya de una pubertad que está desarrollándose? ¿Cuál debe ser la expresión del padre? Muchos padres actúan muy severamente y asustan al niño, y eso impide que en el futuro esa comunicación tan necesaria se pueda establecer, pura y simplemente porque el niño o la niña tiene miedo de acercarse nuevamente para tratarle un tema. ¿Qué tipo de consejos pueden darle ustedes a los padres en una situación como esa? Asustar nunca funciona. Exacto. Asustar nos hace quedar ante los hijos como unos tontos, porque el sexo es poderoso y los jóvenes lo van a probar en algún momento. Entonces, si usted le dijo que era malo, que eso es terrible, cuando lo prueba, usted queda como un tonto. Hay que decirle que es bueno, pero hay que decirle los riesgos, los embarazos, las infecciones de transmisión cuán sexual. bueno es. Exacto, pero hay que decirle los riesgos, no hablarle de algo que cuando ellos lo prueben, van a decir, pero mi papá y mi mamá, ¿qué fue lo que me mintieron? Entonces hay que asustar, nunca funciona. Ahora, imagino que no es saludable, no es sano para un niño o una niña ver a su padre en una relación sexual cuando tienen una temprana edad, ¿no? Y yo pienso que a ninguna edad debe ser sano eso. Por supuesto que no. Claro que no. Claro que no. Por ejemplo, hay padres que te dicen que tienen al niño en la habitación
que el niño tiene 1 año, tiene 2 años, y el niño está en la habitación. ¿Y cuando ustedes tienen intimidad? Cuando el niño se duerme. Pues no, porque el niño muchas veces se despierta y como no sabe qué es lo que está pasando, hay niños, yo tuve un pacientito que él odiaba a su padre y no en la porque historia creía clínica, que estaba maltratando a su madre. porque estaban en la misma habitación hasta que el niño tuvo 3 años y el niño entendía que cuando la mamá hacía los gemidos que hacemos propios del placer que nos genera la actividad sexual, este caballero, el padre, lo que estaba era maltratando a su madre y su madre estaba llorando. Pero el niño entendía eso desde su perspectiva de 2 años, 3 años, pero no estaba en su conciencia. Y al cabo de muchos meses trabajando, fue que descubrimos eso. Entonces, ¿y eso deja trauma en el niño? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se reprime un trauma de ese tipo? No, hay que trabajarlo durante el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Trabajar con el niño y trabajar con los padres. Cuando un niño presencia eso y eso se interioriza, ¿no? En la mente del niño, ¿puede crear una distorsión de la realidad sexual? Por supuesto que sí. Incluso yo conocí un caso de una niña que también, pero esta tenía un poquito más de edad, unos 4 o 5 años y medio, y ella podía escuchar y luego relataba a sus vecinos, y por eso fue que se descubrió que la niña podía escuchar las cosas que pasaban en la habitación. Obviamente esa niña fue desarrollando una visión diferente de lo que es la sexualidad. Digamos que de alguna manera se inició temprano en el tema con mucha desinformación, porque ya luego pude comprobar que, porque ya tiene un poquito más de edad, que es una niña, digamos, precoz en ese sentido. Y no es que todos los que escuchen eso van a ser precoz, pero sí hay una predisposición, porque obviamente están recibiendo la información de manera muy temprana y quizás hasta en una forma muy distorsionada, porque lo están viendo desde otra óptica. Y pienso que el sentido de la curiosidad que todos tenemos en algún momento dado puede inducirla, ¿no?, a temprana edad a practicar lo que ella vio. Claro, los juegos sexuales que en los niños son normales, generalmente, porque están descubriendo, al igual que en los adolescentes. Y una cosa que es importante, por ejemplo, es que en esa etapa de la pubertad o de la primera adolescencia, el niño puede incluso jugar o tener un acercamiento a una persona de su mismo sexo, y esto no determina que posteriormente, cuando sea adulto, va a ser homosexual. Ahora, una mala orientación, el tema en el campo sexual puede arrastrar a un niño a la pornografía, ¿no? Claro. Por el interés, y eso tiene consecuencias muy nefastas para la familia y para el propio niño. Pero yo quisiera saber, porque, bueno, yo tengo nietos, ¿no? Ya 2 nietas que son grandes, pero yo entiendo que todavía ese es un problema muy serio para la sociedad dominicana y que quizás no hemos sabido abordarlo a plenitud y con el deseo realmente de superarlo. Es decir, lo tratamos, como sociedad lo hemos estado tratando individualmente por casos específicos que nos afectan directamente, pero no lo hemos visto todavía como un problema global de la sociedad dominicana. El licenciado Bautista hablaba de que quizás nos falten políticas de Estado, pero esa política de Estado, ¿cómo se aplicarían? Sabemos que hay un peligro de que comencemos por la escuela y no dispongamos de los recursos y el talento suficiente y necesario como para orientar adecuadamente a esos niños en el tema. Y una mala orientación a esa etapa puede tener consecuencias catastróficas en la mental de los niños. Vamos a salir ahí, vamos a tener niñas embarazadas de los 10 años. Ya las tenemos. Ya tenemos niñas embarazadas de los 10 años. Pero no en producción comercial todavía. No, claro. Pero vale decir que en una encuesta que se hizo, la 68% de las mujeres admitieron haber tenido relaciones antes de los 18 años y el 70% de los hombres en edad entre 20 y 49 años. O sea que estamos hablando de una generación que ya no es la que en este momento estamos viendo. Es una situación que se ha dado y que tiene que ver con muchísimos factores. No dejemos de lado
la pobreza que se da en algunos lugares, donde una niña a veces es obligada a casarse para que haya una mejoría en el cuadro social. Exactamente. Sin embargo, en adición a eso que la doctora afirma, el tema de la sexualidad es algo muy camuflajeado dentro de muchos sistemas familiares. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy socioafectivo. ¿Qué pasa con esto? Las relaciones sexuales en la adultez es algo afectivo, es algo de amor, cuando se sabe hacer decentemente, cuando tú tienes esa pareja. Cuando no es solo pasión, ¿no? Cuando no solamente es pasión, ese es el tema. Pero ¿qué pasa con esto? Que ven muchos adolescentes en 13, 14, 15, 16 años que tienen muy precozmente este tema de la relación y tienen contacto hoy sexual con una persona, vuelven y tienen a los pocos 10, 15, 20 minutos con otra persona, pero hay un tema que se esconde, hay un tema afectivo que viene siendo la relación que ha tenido durante su infancia con la dinámica familiar. El tema de la sexualidad, cuando se torna muy abundante en los adolescentes, tiene que buscar, porque los estudios lo afirman así, hay un tema de afectividad, papá y mamá no han ejercido un rol, agresividad, violencia intrafamiliar, abusos sexuales. Yo creo que usted ha tocado un tema que a mí me parece que es el nudo gordiano en el tema, no solamente en lo que se refiere a la sexualidad en la pubertad y en los inicios de la adolescencia, sino en el tema mismo de la educación. A veces cuando planificamos un programa educativo a nivel nacional, no sabemos qué perseguimos con ello. Es decir, creemos que lo más importante es dotar a los jóvenes de mucho conocimiento en ciencia, en matemáticas, en cosas, y nos olvidamos de lo fundamental, que el propósito real de la educación es enseñar a los futuros ciudadanos a actuar con responsabilidad. Y yo creo que la actuación con responsabilidad se hace más necesaria cuando se trata de la actividad sexual. Vamos a hacer una última pausa, regresamos después de ella ya con la parte final de un tema sumamente importante para todos los dominicanos. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado discutiendo durante todo el programa sobre un tema fundamental para el presente e incluso para el futuro dominicano, y es qué hacer para que menos niñas en la edad de la pubertad y menos varones también ingresen a una actividad sexual que pueda cambiar negativamente su vida en el futuro. Nos quedan 6 minutos, yo le voy a conceder a cada uno de ustedes 1 minuto y medio para que me den sus conclusiones. Lo que debemos hacer en los centros de trabajo, en la escuela y en los hogares para mejorar la situación. Bueno, la educación sexual debe comenzar desde la infancia. ¿Qué decirle a un niño pequeño? Enseñarlo a cuidar su cuerpo, no permitir que extraños le toquen su cuerpo, no permitir que personas extrañas quieran tener situaciones con él. No esperar que el problema se presente para dar la charla. Esto debe ser continuo en el hogar. Licenciada. Yo diría que uno de los factores principales que debe de tomarse en cuenta en lo que tiene que ver con la educación sexual es la afectividad. Los jóvenes que incurren en esta práctica generalmente necesitan mucho afecto y muchas veces lo hacen por el afecto que necesitan. Confunden lo que es sexualidad con afectividad, que no es lo mismo. Entonces, cuando haya más hogares con mayor calidad de afectividad en su seno, cuando los padres se comuniquen mejor con sus hijos, cuando entiendan que son seres humanos que necesitan esa cercanía, eso va a ir menguando cada día más, porque la confusión ya se va a acabar y va a haber un ser humano más sano, más consciente de lo que necesita, que no es necesariamente sexo como tal. Eso significa que a mayor información, mayor protección para el niño y la niña. Y mayor afectividad también, porque no olvidemos el factor afecto, el factor cercanía, papá y mamá cerca de mí, cuidando de mí, sabiendo lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, lo que yo necesito. Doctor. Bueno, quiero repetir lo que mi compañera ha dicho, que la educación sexual comienza en el hogar. Los padres somos los responsables de educar a nuestros hijos, pero
es una educación que va a ser tan sutil que nadie se va a enterar que estamos educando en sexualidad a nuestros hijos. La comunicación es vital. Comunicación entre papá y mamá, comunicación entre padres e hijos. No importa cuántos hijos tengan, tenemos que dedicar al día unos minutos para cada uno en especial. Al niño lo tratamos como el niño, al prepúber lo vamos a tratar como prepúber, etc. Entonces, que ese niño sepa que yo tengo unos minutos de mi día dedicado a él solamente. 5, 10, 15. Sin rehuir el tema, ¿no? Y los temas, los padres son los que tenemos que ponerlos en el tapete. El hijo generalmente no va a poner. Ahora, evidentemente, antaño, quiero decir 20 o 30 o 40 años para atrás, era muy usual que el padre llevara a su hijo cuando crecía a un prostíbulo para enseñarlo lo que era el sexo. Ya esa es una práctica perniciosa, ¿no? Dañina. Obviamente. Los sexólogos cobramos mucho por haber los padres hecho eso. Exactamente. Entonces no se queja. Cambiamos muchos carros. Rápidamente, perdón, Sí. un segundo. Los pediatras a donde se llevan estos niños, si el padre no quiere buscar un psicólogo, un sexólogo, hable con su pediatra, que el pediatra puede orientar a los padres o enviarlos, derivarlos a donde tiene que derivarlos. Muy bien, licenciado. Sí, me gusta porque estamos hablando un mismo lenguaje y eso orquesta todo lo que nosotros estamos predicando ante todo este tema tan neurálgico en la sociedad. Pero entiendo que A mí me gusta la discrepancia. Claro. Sí, pero entiendo que este es un tema que no se puede quedar en el silencio. Ya lo hemos abordado desde un principio, papá, mamá, hay que hablarlo, pene es pene, vulva es vulva, para que el niño vaya teniendo todo esto, vaya adquiriendo todo estos conocimientos y no se deje contaminar cuando llegue a la adolescencia, cuando tenga estos conocimientos, para que él sepa cómo defenderse. Bien, le estoy sumamente agradecido por la oportunidad de hablar sobre un tema que para muchos parece tabú, pero que es un tema obligatorio para la educación sana de nuestros hijos, ¿no? Así que nuevamente gracias y esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado y aprendido del tema esta noche aquí en Edición Nocturna y nos despedimos de ustedes invitándolos a estar de nuevo con nosotros mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Doctora.